Feliz y próspero año 1986 tengan todos ustedes. Deseo para todos ustedes el cumplimiento de todas las promesas divinas establecidas para el fin de esta generación, para el fin del siglo. Y espero que Dios abra el entendimiento y el corazón de cada uno de ustedes a todas las cosas que Él estará haciendo en este año 1986. Espero todas las grandes bendiciones que Dios tiene en el cielo para todos ustedes aquí en la tierra en este año 1986. Espero la transformación y la resurrección de los muertos y transformación de los vivos, que son promesas divinas para sus hijos en el fin del siglo, en el fin de esta generación. Espero que todo eso, si Dios así lo tiene predestinado, espero y deseo de todo corazón que Él lo dé a cada uno de nosotros lo más pronto posible. Y si Él me preguntase en qué año deseas que ocurran esas cosas, yo le diría en el 1986. Pues esa es la bendición más grande que hemos de recibir, porque luego se acabaron los problemas que van con este cuerpo terrenal, y obtendremos entonces todas las bendiciones que van con el nuevo cuerpo. Ahora, yo no sé en qué año ocurrirá esa transformación de los vivos y la resurrección de los muertos. Pero una cosa yo sí sé, que todos los que han de ser transformados han de oír la voz del Señor, han de ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la cual estaremos viendo en estos días, la cual ha sido llamada por la ciencia el cometa Halley, pero que la Biblia, el mismo Señor Jesucristo, la señala como la señal del Hijo del Hombre. En el tiempo en que esa señal sea vista en el cielo, es el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Es el tiempo del cumplimiento de aquello por lo cual el cielo estuvo en silencio por casi media hora. Es el fin de una generación, la generación que ha visto el regreso del pueblo hebreo a su tierra. Es la generación que está viendo, que ha comenzado a ver y continuará viéndola en estos próximos meses, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y los elegidos estarán viendo la venida del Hijo del Hombre con
sus ángeles para llamar y recoger, juntar a todos los elegidos. Verán la venida del Hijo del Hombre cumplida en esta tierra con el ministerio de los 2 olivos, de esos ministerios que administrarán la palabra, la gran voz de trompeta para llamar a los elegidos. Seremos en este tiempo, en el fin del siglo, en el fin de esta generación, las personas que estaremos experimentando estas cosas que son la profecía correspondiente para el fin de esta generación, de este siglo, de este mundo. Les deseo la bendición de recibir y ver la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y oír la gran voz de trompeta y ser llamados y recogidos para tener y recibir la fe para el rapto y la transformación y pasar a la eternidad de donde hemos venido. Dios les bendiga, Dios les guarde y nuevamente les digo, feliz año 1986. Dios les bendiga y Dios les guarde. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para platicar con ustedes acerca de las cosas que corresponden a este tiempo, las cosas que nosotros debemos conocer, las cosas que realmente son de beneficio eterno para nosotros. Quiero leer una escritura en esta ocasión para así comenzar en esta noche. Dice en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10 y verso 21 hasta el 24, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita comprenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Los bienaventurados del fin de esta generación. Los bienaventurados de esta generación. En aquellos días en que Jesús habló aquellas palabras, se había llegado a
la semana número 70 de la profecía de Daniel. Se había llegado a un tiempo profetizado por todos los profetas del Antiguo Testamento, un tiempo que todos los profetas habían deseado ver. Habían deseado ver ese tiempo en el cual se materializarían aquellas grandes profecías del Antiguo Testamento. Y todos los santos del Antiguo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento desearon ver cumplido ese tiempo para poder ver la venida del Hijo del Hombre, para poder ver la venida del Mesías, para poderle conocer, poder hablar con Él y principalmente recibir su mensaje, que es lo más importante que Él tenía para los seres humanos, y poder comprender el motivo de su llegada a la tierra en su primera venida, para así poder experimentar aquella gran obra que Dios estaría llevando a cabo, la cual había sido profetizada por todos aquellos hombres santos, aquellos hombres del pasado, aquellos grandes profetas. Dice que profetas y reyes desearon ver lo que estaban viendo aquellos discípulos que ni eran reyes ni eran profetas en aquel momento en sus funciones. Encontramos que profetas como Isaías, como Ezequiel, como Zacarías, como Jeremías, como Malaquías y todos estos profetas hablaron de aquello que estaban viendo, que estaban experimentando los discípulos con la llegada de aquel hombre de Nazaret, Jesús. Era un tiempo y una experiencia profética que todos habían deseado experimentar. Pero aquellos grandes reyes como Nabucodonosor, aquellos grandes reyes como David y Salomón, y reyes así tan importantes desearon ver ese día y no lo vieron. David, ese gran profeta, profetizó acerca de la venida del Mesías. Dijo lo que acontecería en su primera venida. Dijo que sería sin atractivo para que le desearan en aquel tiempo, y sería una persona menospreciada en aquel tiempo. Sería una persona que llegaría a tal situación que podría contar todos sus huesos, porque eso estaba hablando de los sufrimientos del Mesías, de su muerte, pero también dice la Escritura que habló de las glorias después de las aflicciones y sufrimientos por los cuales pasaría el Mesías. Este gran rey, que era profeta, deseó ver ese día, deseó ver el día de la venida del Hijo del Hombre, y no lo vio sino en visión profética. Este rey fue un rey muy importante porque era un profeta y tenía el respaldo directo de Dios, y sabía el por qué las cosas se ponían muy malas en su reino cuando se ponían malas, y hablaba con Dios y Dios le decía: la causa es esta, y él podía entonces llamar al pueblo y decirle al pueblo: la causa por la cual la situación de nuestro pueblo está en tal condición es esta. Arreglemos esto y oremos a Dios y vendrá la bendición divina. Era un hombre que no solamente administraba las cosas materiales, los bienes materiales, sino que también administraba la palabra de Dios. Por eso tenemos muchos salmos
de este gran hombre, de este gran rey. Él no era nada y Dios lo subió a esa posición. Por eso le dice en una ocasión: te tomé de detrás de las ovejas en donde tú eras pastor, para colocarte en esta posición. Era el rey más importante de aquel territorio, y por eso el reinado mesiánico para el futuro es conocido, es representado en David. Por eso el reinado dirigido allá para el milenio será el reinado simbolizado en el reino de David. Y por eso se le llama al que reinará en el milenio y también por toda la eternidad, el Hijo de David, lo cual es un trabajo en el reino de Dios para beneficio de los seres humanos que vivirán en esta tierra. Ahora, todos desearíamos haber vivido en el tiempo de estos reinados, pero recuerden, también eran tiempos de muchos problemas, de guerras también. Allá peleaban, luchaban, pero Dios estaba con su pueblo cuando su pueblo comprendía el programa divino para el tiempo que estaban viviendo y se colocaba en ese programa. Ahora, todos estos hombres grandes de Dios desearon ver el día, el tiempo de la venida del Señor. Usted encuentra en el Antiguo Testamento casi siempre que estos profetas del pasado hablaban de la venida del Señor y aparentemente estaban hablando de una sola ocasión, pero después, cuando se llega el tiempo de la primera venida del Señor, el Señor Jesucristo se detiene en el lugar que le correspondía detenerse para no interferir con la segunda venida en aquel tiempo. Por eso, cuando leyó en el capítulo 61 del profeta Isaías, leyó hasta donde decía: para anunciar, para predicar el año agradable del Señor. Y lo otro que seguía decía: y el día de venganza del Dios nuestro. Eso no lo podía leer, porque si lo leía y decía: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, entonces el día de venganza tenía que venir en aquellos días, o sea, la gran tribulación que está señalada en la Escritura. Y el reino de los gentiles se encontraba en las piernas de hierro y no en los pies de hierro y de barro cocido, que es el tiempo en donde la piedra no cortada de manos viene, lo cual es la segunda venida del Señor. Viene y cumple esa segunda parte de anunciar el día de venganza del Dios nuestro, y con ese mensaje, con ese anuncio, está hiriendo en los pies de barro y de hierro cocido a la estatua o imagen que vio Nabucodonosor, que representa el reino de los gentiles en la etapa final. Cuando se anuncia el día de venganza del Dios nuestro, se da a conocer, se revela al público los juicios que han de venir, y se señala el tiempo y dispensación en que vendrán esos juicios divinos. Y como eso es la palabra hablada, entonces se tendrá que cumplir todo lo que sea hablado. Y eso corresponde a este tiempo final en que nosotros vivimos. El tiempo más grande de todos los tiempos.
el tiempo en que vivió aquel grupo de discípulos que escucharon estas palabras: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Aquel tiempo es paralelo a este tiempo, porque nosotros estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de las promesas mesiánicas para el fin de esta generación. Por eso, así como hubo en aquel tiempo personas bienaventuradas en el fin de aquella generación y en el fin de aquella dispensación que estaba concluyendo y estaba comenzando otra en medio del pueblo, habiendo allí personas bienaventuradas por solamente ver lo que estaban viendo y oír lo que estaban oyendo, siendo esa la bienaventuranza más grande de aquella generación, porque estaban viendo lo más grande que un ser humano podía ver. Estaban viendo el cumplimiento de las promesas mesiánicas para aquellos días, lo cual desearon ver los profetas del Antiguo Testamento, desearon ver los reyes del Antiguo Testamento, todos desearon ver lo que aquellas personas sencillas, simples, aquellos niños estaban viendo. Esa era en aquel tiempo la bienaventuranza más grande, y eran ellos los bienaventurados de aquella generación. Y en esta generación estarán sobre la tierra las personas que serán los bienaventurados de esta generación y serán conocidos, serán identificados y se conocerá en lo que consiste su bienaventuranza. La bienaventuranza consistirá en que estarán experimentando el cumplimiento de las promesas divinas para este tiempo. Estarán viendo con sus propios ojos el cumplimiento de esas promesas y estarán escuchando el mensaje divino que les enseñará todas esas cosas que estarán siendo llevadas a cabo conforme al programa divino. Y cuando esas personas estén viendo, entendiendo esas cosas y oyendo esas cosas, ese mensaje que les estará hablando esas cosas, eso será lo que los identificará a ellos como las personas más bienaventuradas de esta generación. Y las palabras que dijo Jesús: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos, bienaventurados porque oyen. Estas cosas que desearon ver y oír los profetas y los reyes y santos del pasado, esas serán las palabras que nuevamente han de resonar en nuestros oídos y en nuestro corazón, las cuales nos llenarán de alegría y de regocijo sabiendo que somos las personas más bienaventuradas de esta generación. Estarán viendo ¿qué cosas? Las cosas que fueron anunciadas, que serían llevadas a cabo por Dios en este tiempo final, en el fin de esta generación. Estaremos viendo la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
y viéndola con el sentido, con el significado que tiene esa señal en el cielo. No viéndola como ven las personas hacia el cielo sin saber lo que están viendo, sino viéndola como vieron aquella señal en el cielo 2000 años atrás, aquellos magos que vinieron de lejos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Quién ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos sabían lo que estaban viendo. Ellos sabían el significado de esa estrella en el cielo. Ellos sabían lo que eso conllevaba. Ellos sabían que el plan divino, el programa divino, estaba llevándose a cabo aquí, en la tierra, entre los seres humanos. Ellos sabían que las profecías de esos reyes, profetas, y de esos profetas estaban cumpliéndose aquí, en la tierra. Y ellos estaban buscando, no en el cielo, sino aquí en la tierra, lo que en el cielo se estaba reflejando. Y lo buscaron. Y cuando encontraron y vieron y se dejaron llevar por lo que decía la Escritura, entonces llegaron al lugar que tenían que llegar. Cuando no se estaban dejando llevar por lo que decía la Escritura, llegaron a Jerusalén. Y aunque estaban viendo la estrella del Mesías y sabían que el Mesías había nacido y estaba sobre la tierra, no encontraron al Mesías en Jerusalén, porque ese no era el lugar en que el Mesías tenía que nacer. Pero cuando se enteraron de la profecía bíblica en cuanto al nacimiento del Mesías, y supieron que era en Belén de Judea, como había dicho un profeta del Antiguo Testamento, entonces fueron al lugar que decía la Escritura. Y entonces dice que cuando salieron hacia allá, cuando salieron fuera, comenzaron a ver de nuevo la estrella. Y llegaron hasta el lugar y encontraron al niño. Tenemos que ver las señales en el cielo y guiarnos por las señales en el cielo a través de la Escritura, para poder entender lo que está aconteciendo en el cielo y darnos cuenta que están aconteciendo en el cielo esas cosas como una señal de lo que está aconteciendo en la tierra, de lo que Dios está realizando en esta tierra. Y entonces decimos: ¿y hacia dónde vamos a ir para ver lo que el cielo está diciendo que Dios está haciendo en la tierra? No vamos a tomar un cohete para irnos hacia el cielo, porque lo que Dios está llevando a cabo, lo está llevando a cabo aquí, en la tierra. Pero usted y yo tenemos que encontrar lo que Dios está haciendo en la tierra y dónde lo está haciendo. Y eso tiene que ser de acuerdo a la Escritura. Dios no puede hacer nada fuera de lo que Él ha hablado a través de sus santos profetas, porque los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ha dicho el Señor. Así es que no podemos imaginarnos las cosas. Tenemos que ser personas bien fundamentadas en la Escritura, para así estar seguros
en lo que nosotros creemos, para que no sea algo imaginativo, sino que sea algo escritural, algo que ha sido prometido por el Creador. Si estuviéramos viviendo 2000 años atrás y hubiéramos tenido la oportunidad de ver la estrella de Belén en aquellos días y hubiéramos deseado estar presentes en el lugar, en el sitio y ver lo que Dios estaba haciendo, hubiéramos buscado la Escritura y hubiéramos hecho lo mismo que hicieron aquellos magos. Se encaminaron a Belén de Judea y allí encontraron lo que Dios había prometido para aquellos días en cuanto al nacimiento de un niño, de un profeta, del Mesías prometido para aquellos días. También unos pastores sencillos vieron lo que Dios estaba haciendo en aquellos días. Y eso estaba anunciado para el oriente, porque el oriente estaría viendo la venida del Hijo del Hombre como el relámpago saliendo, surgiendo en su primera venida del oriente, de la tierra de Israel que está en el Medio Oriente. Y hoy en día los gentiles han leído en la Escritura acerca de la segunda venida del Hijo del Hombre, acerca también de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, acerca de los ángeles que enviará el Señor con gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los elegidos. Todas esas son las profecías, las promesas señaladas para el fin de esta generación. Y estas son las cosas que usted y yo tenemos que estar buscando en estos días, porque estas son las cosas que nos harán ser las personas más bienaventuradas de esta generación. No hay cosa más grande, no hay cosa más importante en el programa de Dios para el fin de esta generación que estas cosas que han sido profetizadas, que serán llevadas a cabo en este tiempo final. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la gran voz de trompeta que tocarán los ángeles, el llamado y recogimiento de los elegidos y la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que estará diciendo que estas cosas en la tierra Dios las estará llevando a cabo. Y cuando veamos la señal del Hijo del Hombre en el cielo, sepamos que será un testimonio en el cielo, un mensaje en el cielo, anunciando lo que estará pasando aquí en la tierra. Y estará anunciando la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente, en la tierra de América, en donde se estará llevando a cabo la obra del tiempo final, la obra de la cosecha, la obra del llamado del Señor con gran voz de trompeta, llamando y recogiendo a todos los elegidos. Y seremos bienaventurados al ver la realización, el cumplimiento de estas cosas, y seremos bienaventurados en oír estas cosas
al ser predicadas, al ser proclamadas en este tiempo final por la gran voz de trompeta. Una voz es un mensaje, una trompeta es un mensaje para el pueblo, para llamar al pueblo, para reunir el pueblo para aquello que Dios tiene para ese tiempo. Y son llamados los elegidos en el tiempo final para ver en el cielo y entender lo que estarán viendo en el cielo, la señal del Hijo del Hombre, y para ver en la tierra las cosas que fueron prometidas y experimentar el llamado de la gran voz de trompeta y todos ser recogidos y preparados para la gran transformación de todos los elegidos en el tiempo final, y poder ver a los muertos en Cristo que se levantarán en cuerpos incorruptibles y tener con nosotros ellos un tiempo maravilloso de confraternidad en la cual nosotros disfrutaremos de la venida de todos los santos que murieron en el pasado en un lapso de tiempo de 2000 años, porque serán los santos del Nuevo Testamento que se han de levantar. Las demás personas no comprenderán lo que estará aconteciendo, pues para la resurrección de los santos un terremoto muy fuerte estremecerá esta tierra. Así como fue en la resurrección del Señor Jesucristo, así como fue en aquellos días, será en este tiempo. En aquellos días con el Señor Jesucristo se levantaron, resucitaron los santos del Antiguo Testamento, y en este tiempo resucitarán los santos del Nuevo Testamento. Todas estas son promesas para este tiempo final. Y usted y yo seremos bienaventurados al escuchar acerca de estas cosas en este tiempo final, y al escuchar las cosas que Dios estará dejando ver en este tiempo en su programa. Cuando estemos mirando en estos días esta gran señal en el cielo, que las personas la pueden ver cada 76 años, pero que los que la vieron en el pasado no supieron lo que estaban viendo, pero que esa señal en el cielo estaba diciendo: la venida del Hijo del Hombre ha de acontecer, la venida del Hijo del Hombre ha de acontecer, pero en el tiempo final estaré diciendo que este es el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Y usted y yo entenderemos ese mensaje que se estrella en el cielo, ese cometa en el cielo, estará trayéndole a los seres humanos. Y lo entenderemos solamente a través del mensaje de gran voz de trompeta que estará abriendo al público estos misterios del tiempo final, para que todos entendamos lo que significa y lo que conlleva la visita de este cometa Halley en el fin de esta generación. Estamos en el fin de la generación que ha visto al pueblo hebreo regresar a su patria. Para unos, esa generación comenzó en el año 1946 y concluye en el año 1986, porque se cumplen en este año 86
40 años desde el 1946, en donde el ángel del Señor le apareció a el reverendo William Marion Branham, el mensajero de la edad de la Odisea, el cuarto Elías que habría de venir para precursar la segunda venida del Hijo del Hombre. Y en el 46 le apareció, y también en la tierra de Israel se estaba llevando a cabo algo muy importante por el pueblo hebreo. Y en el 48 quedó reconocida la nación hebrea y confirmada y declarada una nación libre y soberana con su propia bandera y su propia moneda. Para otros, la generación comenzó en el año 48 y termina en el año 88, porque una generación son 40 años. Y sea en el 86 o en el 88, esta generación ha de concluir. Pero antes que concluya esta generación, Él dijo que acontecerían estas cosas: la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la gran voz de trompeta que los ángeles estarían tocando para llamar a todos los elegidos y recoger a todos los elegidos. Esta generación que comenzó en el 46 o en el 48 no puede terminar sin que se cumpla la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la venida del Hijo del Hombre a esta tierra y el recogimiento, el llamado de todos los elegidos. Y serán bienaventurados todos aquellos que puedan ver estas cosas cumpliéndose en este tiempo final a medida que Dios las lleva a cabo, y podamos entender lo que esto significa, lo que esto conlleva para esta generación, lo que esto conlleva para el trigo y también para la cizaña, porque para el trigo están preparadas las más grandes bendiciones del cielo, pero para la cizaña están preparados los juicios más terribles señalados en el libro del Apocalipsis y también en los demás libros de la Biblia que hablan acerca del día grande y terrible del Señor, porque será de bendición para unos, pero de maldición para otros, de bendición para el trigo y de maldición para la cizaña. El mensaje para el trigo, para los hijos de Dios, será de jubileo, porque será un mensaje que le anuncia las grandes bendiciones que Dios les tiene a los elegidos, a los escogidos. Ese mensaje les estará anunciando la transformación de sus cuerpos, les estará preparando para esa transformación y les estará preparando para la visita de los que han de resucitar, que han de venir para estar con nosotros en este tiempo final. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, vino para estar con sus discípulos, para comer con ellos, para hablar con ellos y también para llevar a cabo algunas señales que tenía que llevar a cabo delante de ellos, no delante del público. Así es que ellos estarán visitándonos en este tiempo final. Ellos están deseosos de regresar acá, pero nosotros tenemos que estar preparados para esa visita. Y cuando ellos resuciten, dice la Escritura, y todos los muertos se levantarán, resucitarán
en cuerpos incorruptibles y luego nosotros seremos transformados cuando le veamos a ellos, porque juntamente con ellos viene también nuestro cuerpo teofánico, nuestro cuerpo de la sexta dimensión, ese cuerpo que hará impacto, hará contacto con este cuerpo terrenal que tenemos nosotros y lo transformará. Y entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte con victoria. Porque esto mortal, estos cuerpos mortales tienen que ser vestidos de inmortalidad. Porque si no son vestidos de inmortalidad, a medida que pasan los años, se ponen viejos y luego se mueren. Pero para este tiempo tenemos la promesa de no todos los que viven en el fin del siglo, no todos verán muerte, sino que los bienaventurados serán transformados. Y yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo ha de saber usted que va a ser transformado? ¿Se necesitará pertenecer a alguna religión? ¿Será porque pertenezca la persona a alguna religión o secta religiosa que ha de ser transformado? No, sino porque la persona será un hijo de Dios, un elegido del fin de esta generación. ¿Y qué lo va a identificar a usted como un elegido de los que habló el Señor Jesucristo, que estarían viviendo en el fin del siglo y que serían los bienaventurados del fin de esta generación? Lo que lo va a identificar a usted como un elegido de los que Él dijo que vivirían en el fin del siglo será que estará escuchando la gran voz de trompeta que estará sonando y llamando a los elegidos, y usted estará respondiendo a ese llamado, y eso lo identificará como un elegido de los que han sido llamados y recogidos con la gran voz de trompeta en el fin de esta generación, porque no podía pasar esta generación sin el llamado de la gran voz de trompeta para los elegidos. Esa es su identificación. Esa es su certificación de que es un elegido. Porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esa gran voz de trompeta es la voz del Señor llamando a los elegidos. No necesita otra cosa para usted saber que es un elegido. Porque si no fuera un elegido, usted no tendría oídos para oír la voz del Señor. Por eso fue que el Señor Jesucristo, en su primera venida, el Hijo del Hombre, hablando acerca y con aquellos que no querían oír la voz del Hijo del Hombre, Él les dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. Y por eso es que ustedes no quieren oír mi voz, por eso ustedes no oyen mi voz. Aquellos que no querían oír su voz, su mensaje, que estaba explicando las cosas que correspondían para aquel tiempo y hablando de las cosas que Él llevaría a cabo conforme al programa de Dios para aquellos días. Aquellos que no querían oír su mensaje, Él les decía: vosotros no sois de mis ovejas, por eso ustedes no pueden. No es que no quieren solamente, es que tampoco
pueden oír mi voz. Por eso ustedes no pueden oír mi voz. Y siempre el que no quiere oír la voz del Señor, siempre está poniendo excusas. Siempre está buscando a justificarse y decir: yo no oigo esa voz, ese mensaje, por esto, por esto, por esto y por esto. Pero el Señor le dice: es por esta razón que no sois de mis ovejas. No tienen que dar tanta explicación. Hay solamente una explicación: no son de mis ovejas y no pueden escuchar mi voz. Eso es todo. Si fueran de mis ovejas, escucharían mi voz. Y la voz del Señor en el tiempo final estará dando a conocer estos misterios que corresponden a este tiempo. El misterio de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. El misterio de la venida del Hijo del Hombre en el tiempo final. Dando a conocer el continente en donde su venida tiene que ser llevada a cabo. Y dando a conocer el mensaje que corresponde a este tiempo. Y con ese mensaje abriéndole el entendimiento y el corazón para que todos puedan comprender lo que estará ocurriendo en el fin de esta generación. Y entonces tendremos la experiencia que tuvo Moisés, que conoció Moisés a Dios cara a cara, y conoció su obra cara a cara, y nosotros estaremos experimentando cara a cara la obra de Dios para este tiempo. Estaremos cara a cara viéndola. Será una realidad para nosotros y será algo que nosotros recibiremos de todo corazón, y que de todo corazón estaremos diciendo: esto era lo que yo estaba esperando. Ya yo estaba cansado de tanto divagar, imaginándome las cosas, pero hoy en día no tengo que imaginarme nada. Todo estará frente a mí para verlo cara a cara en el cumplimiento de lo que Él prometió para este tiempo. Y entonces, con reverencia, con humildad, pero con regocijo, cada uno dirá: yo no sabía quién yo era. Yo no sabía el motivo por el cual nací en esta tierra. No conocía el motivo de mi existencia aquí en la tierra. No sabía el por qué vine a esta tierra. No sabía mi origen. Pero el mensaje, la gran voz de trompeta, me ha dado a conocer todos estos misterios. Y ahora yo sé que soy de otro mundo, aunque estoy en este mundo. He venido de otro mundo, de otra dimensión. He venido de la dimensión donde Dios existe. Ahora las palabras que dijo el Señor Jesucristo cuando dijo: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Esas palabras ahora significan mucho para nosotros. Esas palabras ahora nos dejan ver que también nosotros hemos venido del mismo lugar de donde es nuestro Padre Celestial. Y que salimos del Padre y que regresaremos al Padre en el fin de este siglo. Regresaremos al Padre en el fin de la cosecha. Cuando se concluya la cosecha, el trigo será almacenado, llevado al cielo. Y al saber estas cosas,
nuestro corazón entonces se llena de regocijo. Nuestro corazón palpita de alegría, sabiendo entonces quiénes somos y sabiendo que estamos aquí para ver el cumplimiento de estas promesas que Él hizo para este tiempo, para ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo, para ver la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y para oír la gran voz de trompeta y ser todos reunidos, recibir ese mensaje y ser preparados para la transformación y el rapto o traslación a la eternidad, al ciclo ese eterno, en donde estaremos para nunca más ni sufrir, ni envejecer, ni enfermarnos, ni morir. Eso es más de lo que usted y yo pensábamos que podíamos recibir en esta tierra. Y lo hemos de recibir estando aquí, en esta tierra, cuando estemos viendo estas promesas realizadas en esta tierra. Y cuando estemos viendo todas estas cosas, la venida del Hijo del Hombre, el ministerio de los ángeles del Señor, ese ministerio de los 2 olivos, con gran voz de trompeta, con ese mensaje final, llamando a los elegidos y siendo recogidos y siendo nosotros, cada uno de nosotros, parte de ese grupo de elegidos que es recogido en este tiempo. Entonces, con sinceridad, con humildad de corazón, con agradecimiento a Dios, con acciones de gracia y con regocijo, diremos: no sabía, cada uno individualmente dirá: yo no sabía quién yo era, yo creía que yo era cualquier cosa. Creía que era cualquier cosa, uno más de los seres humanos que viven en esta tierra, pero he descubierto que soy uno de los elegidos. He descubierto que soy uno de los bienaventurados de esta generación en que yo vivo. Y esto no lo puede comprar ni oro ni plata. Esto no lo puede comprar ni fama. Esto no lo puede comprar nada en esta tierra. Y no sabía lo que era. Pero al saberlo, entonces nuestro corazón está lleno de alegría, lleno de regocijo. Y les digo: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Estas cosas que hablaron los profetas del Antiguo Testamento y desearon ver cumplido, ver realizándose en el fin de esta generación, y desearon vivir en el fin de esta generación para ver estas cosas siendo realizadas y oír la trompeta final, el mensaje final, que es el que nos habla de estas cosas, nos enseña estas cosas para que nosotros las podamos entender y no digamos como el eunuco cuando Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dijo: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Cómo tú quieres que yo entienda la profecía bíblica, la profecía mesiánica de la primera venida del Señor, si no hay quien me explique esta profecía? Y Felipe entonces comenzó a explicarle esa profecía, comenzó a explicarle el cumplimiento de esa profecía en la persona de Jesús de Nazaret. Y en este tiempo, conforme a la promesa divina, a través del mensaje final de gran voz de trompeta, de la trompeta final,
tendremos la explicación a todas estas profecías de la venida del Hijo del Hombre y de la señal del Hijo del Hombre en el cielo y de la venida de los ángeles del Señor para llamar y recoger a todos los elegidos con gran voz de trompeta. Todo lo que eso significa será explicado en el mensaje final, en la trompeta final. Y eso es lo que todo ser humano necesita en esta tierra, en el fin de esta generación, para ser un bienaventurado. Pero esto no es del que quiera, ni del que corra. Quizás usted se examinará y dirá: yo no me merecía ver y entender estas cosas, yo no me merecía todas estas bendiciones. Pues claro que no se las merecía, porque esto no es del que se lo merezca o del que no se lo merezca. Muchas personas, quizás porque pertenezcan a alguna secta religiosa o a alguna religión, pensarán que se merecen la transformación y el rapto, y se merecen todas las promesas que Dios ha hecho para este tiempo final. Pero esto no es asunto de méritos, no es por nuestros méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia de sus elegidos, de el trigo, de los hijos del reino que Él ha enviado a esta tierra para pasar por un tiempo de proceso en el programa divino. Y Él, a causa de que estén en estos cuerpos en donde tienen o tenemos tantos problemas aquí terrenales, por eso Él no nos abandona, sino que Él siempre ha estado pendiente a nosotros, para darnos a nosotros todo lo que necesitamos para poder vivir en esta tierra. Y por eso Él dijo, el Señor Jesús, cuando oren, oren también diciendo: el pan nuestro de cada día, que nos los dé. ¿Cuándo? Mañana, hoy, en cada edad y en cada generación. Los hijos de Dios han pedido el pan espiritual, la palabra, el mensaje para su edad o dispensación. Y Dios le ha enviado un mensajero con esa palabra y ha colocado su palabra en la boca de ese mensajero. Y él ha hablado lo que Dios le ha dicho que hable para esa generación o esa edad. Y los elegidos han escuchado la voz del Señor a través de ese mensajero y han sido llamados y recogidos y han cumplido el propósito de su existencia en esta tierra. Y se cerró en cada edad el programa de cada edad con los elegidos de cada edad. Y fueron llamados el mensajero con su grupo para descansar, pasar al paraíso y esperar la segunda venida del Hijo del Hombre. Ellos allá en el paraíso la están esperando, porque la primera venida del Hijo del Hombre se llevó a cabo aquí en la tierra, pero después que terminó aquí en la tierra, pasó al paraíso para llamar a los elegidos de allá del paraíso que estuvieron en esta tierra en un tiempo viviendo y recibiendo el mensaje. Y cuando se levantó el Señor, ellos se levantaron con Él. En cada edad o dispensación, en cada edad, los elegidos han esperado la venida del Señor. Todos los cristianos a través de la segunda dispensación han estado esperando la venida del Señor. Y su esperanza no
será defraudada. Aún en el paraíso ellos están esperando la venida del Señor. Porque cuando una persona espera algo de acuerdo a la Escritura, no importa que viva o que muera, donde esté, ahí estará esperando lo que Dios prometió. Ellos no serán defraudados y nosotros aquí en la tierra no seremos defraudados. Las promesas para el fin de esta generación, conforme al programa divino, en este tiempo final, tienen que estar con nosotros. Y al saber estas cosas y ver estas cosas, experimentar estas cosas, en la sencillez, en la simplicidad, en que Dios siempre hace las cosas conforme a su programa, diremos nosotros al verlas, al entenderlas, diremos en nuestro corazón y aún lo proclamaremos con nuestra boca, llenos de alegría, diremos con todo el corazón, llenos de regocijo, diremos al ver estas cosas, estas promesas siendo realizadas en el fin de esta generación, diremos: yo no lo sabía, pero ahora sé que soy un bienaventurado en esta generación en que yo vivo, porque veo lo que los profetas desearon ver en este tiempo y escucho lo que ellos desearon escuchar y no lo vieron ni lo escucharon. Y usted y yo, aún con la condición humana en que estamos, en que vivimos y nos movemos, aún con todo y eso, nuestros ojos son privilegiados y nuestros oídos son privilegiados al estar viendo lo que Él prometió para el fin de esta generación. Y eso sí que nos llena de alegría y nos da paz en el corazón, porque sabemos que no pueden venir los juicios de Dios sobre esta tierra sin que Dios transforme a sus elegidos, a sus escogidos, que en el tiempo final habrán escuchado la gran voz de trompeta, el mensaje final, conforme a lo que Él prometió para estos días. Y al saber estas cosas, entonces dormimos tranquilos y decimos, como dice uno de los salmos: aunque la tierra tiemble y los montes se traspasen al corazón de la mar, no temeré mal alguno, porque Jehová, porque el Señor estará conmigo en el fin de esta generación para al final, antes de caer los juicios de Dios sobre la tierra, ser transformados. ¿Y quién no va a estar tranquilo así? ¿Quién se acuesta con tanta seguridad como uno de los bienaventurados del fin de esta generación? Decimos, vamos a ser transformados. Y sé que seré transformado. Y tengo la evidencia de que voy a ser transformado, porque estoy escuchando la trompeta final. Y si alguien dice, ¿y qué si ocurre un terremoto y se te cae la casa encima mientras estás durmiendo y te muere?
no hay ningún problema. Seré resucitado. Si muero y si estoy vivo, seré transformado, porque soy uno de los bienaventurados de esta generación, al final de esta generación. Los bienaventurados de esta generación no tienen que tener miedo a nada. Si mueren, serán resucitados. Si están vivos, serán transformados. Así es que no importa los problemas que hayan aquí en la tierra. No importa los problemas que vengan sobre nosotros. Todo va a obrar para bien. Y como todo va a obrar para bien, entonces gocémonos y alegrémonos. Porque estamos viviendo los últimos años o días, todo depende. Vamos a ver cuando Dios haga algo que tiene que hacer. Veremos si era el 86 o si era el 88. Pero eso a nosotros no nos preocupa, porque ya Dios lo tiene establecido. Así es que a medida que pase el tiempo y vayamos escuchando más y más acerca de estas cosas que corresponden en estos días finales, iremos entendiendo mucho mejor y no nos preocupará nada, sino solo tenemos una preocupación, y es escuchar atentamente la trompeta final, porque ahí está toda promesa que Dios ha hecho para sus elegidos en el fin de esta generación. Fuera de la gran voz de trompeta no hay mensaje, no hay palabra de consuelo, no hay palabra de promesa, no hay palabra que llene de alegría a nadie. Pero todo lo que usted y yo deseamos está en la gran voz de trompeta. Todas las bendiciones de Dios están ahí. Por eso, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice para todos los elegidos, para todas las iglesias, para todo ser humano, conforme a la promesa divina. Todos estemos atentos en estos días finales. Cosas grandes están aconteciendo, y cosas grandes que están prometidas, que no se han cumplido todavía, se estarán cumpliendo en estos días finales en que nosotros estamos viviendo. Y algún día experimentaremos ese cambio y pasaremos a eternidad. Y lo que habíamos deseado y soñado será una realidad que experimentaremos cara a cara cada uno de nosotros. Así es que estemos conscientes de estas verdades bíblicas proféticas para este tiempo y estemos atentos al cumplimiento de ellas. Hoy en día no podemos estar hablando de otras cosas sino de lo que corresponde a estos días. Por eso estaremos hablando de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Estaremos hablando de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, de la gran voz de trompeta para llamar a los elegidos, de la gran cosecha o siega de todos los elegidos, y también de vez en cuando del día grande y terrible del Señor, mostrando lo que viene para la cizaña, pero tomando el tiempo máximo para darle a conocer las bendiciones
que el trigo recibirá y las que ya está recibiendo también en este tiempo final, para que así estemos disfrutando nuestros días, los días que nos quedan aquí en la tierra, en estos cuerpos terrenales, para que los pasemos llenos de alegría, llenos de felicidad, aunque las circunstancias sean adversas en este tiempo, aunque los problemas económicos de las naciones sean muchos, con todo y eso usted y yo podemos tener alegría, regocijo, porque pertenecemos al reino del Señor. Así es que a todos los bienaventurados de esta generación, les digo con alegría y regocijo, hacia adelante en este año 86, deseando, esperando y clamando a Dios en oración por el cumplimiento de la promesa de la transformación de nuestros cuerpos. Porque toda la creación gime a una, esperando la adopción de los hijos de Dios, la cual viene con la transformación, en donde Dios vestirá a sus hijos con una nueva vestidura, con un nuevo cuerpo, para vivir por toda la eternidad. Así es que oremos mucho por la transformación de nuestros cuerpos, que es nuestra meta y es también la meta de Dios. Así es que a todos los bienaventurados de esta generación les digo: bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Lo que desearon ver los profetas del Antiguo Testamento y también los del Nuevo Testamento, y desearon ver también los apóstoles, y deseó ver también desde el primero hasta el último de los mensajeros de la iglesia gentil. El último mensajero, siendo un profeta, vio en sus visiones y en sus sueños las cosas que usted y yo estaríamos viendo, no en visión ni en sueño, sino en realidad de lo que Dios estaría llevando a cabo. Estaríamos viendo cara a cara, cumpliéndose esas promesas que vieron en visiones y en sueños todos estos profetas, desde el primero hasta el último o penúltimo. Así es que ellos todos desearon ver lo que a nosotros nos toca ver y lo que a nosotros nos toca oír. Por eso les digo a todos los bienaventurados de esta generación: bienaventurados vuestros ojos, porque ven lo que los profetas desearon ver, y bienaventurados vuestros oídos, porque oyen lo que los profetas y santos desearon oír, el mensaje de gran voz de trompeta, porque si lo oían, entonces tenían la promesa, la fe y la esperanza y la seguridad de que en esa generación y en esa edad y ese grupo de elegidos de ese tiempo sería transformado. Porque los que escuchan la trompeta final o gran voz de trompeta son los que tienen la promesa de ser transformados estando vivos. Por eso son
los bienaventurados de esta generación. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Será hasta el domingo. Dice hasta mañana. Pues entonces será hasta mañana, Dios mediante, a esta misma hora y en este mismo lugar. Que pasen todos muy buenas noches. Hasta mañana.